Puede tomar asiento, pastor. Gracias. Bueno, salió repetición. Bueno, si hay algún niño, hay alguien que no ha pasado para el tiempo del culto junior, y recuerden, papito, las puertas ahí están disponibles. Si usted quiere ver a su hija, a su hijo, puede pasar. Normalmente nosotros acá en la iglesia no tenemos una guardería, así como un jardín infantil o un after para cuidar los niños. Lo que nosotros hacemos es un tiempo de culto. Por eso ellos tienen un tiempo atrás, cantan con nosotros, estudian, repasan la lección y tienen hasta su tiempo de ofrenda. Y le dan a cada niño, cada semana, un material de estudio. Papá, somos los responsables de que nuestros hijos conozcan al Señor, ¿sí? Y mi esposa y yo hemos sido muy bendecidos en esta iglesia, porque cuando llegamos no teníamos un lugar donde tener nuestros hijos en una iglesia, y Dios nos proveyó esta iglesia. Y la razón por la que elegimos esta iglesia era porque acá había enseñanza para niños y había un ministerio para niños. Y hoy mi hijo más chico va a colaborar, pero ha sido tan bendecido por el ministerio de la escuela dominical y la enseñanza acá en la iglesia. Papá, no lo deje, no lo deje, comprométase a seguir enseñando. Así que vamos a continuar con la enseñanza. El libro que estamos viendo es el libro de Marcos. Muy bien. Cuando hablamos del libro de Marcos, nosotros tenemos 4 primeros libros en el Nuevo Testamento que llamamos los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así son conocidos. 2 de ellos los escribieron 2 personas que estuvieron bien cerquita del Señor: Juan y Mateo. Y Lucas y Marcos no fueron esos hombres, pero son los que Dios guió para que dejasen escrito acerca del Señor Jesús. No son 4 cuentos, no son 4 metáforas, no son 4 historias. Es el Evangelio del Señor Jesucristo mirado a través de estos hombres que van dejando escrito lo que hizo el Señor Jesús y lo que enseñó el Señor Jesús. El libro de Marcos, habíamos dicho, que presenta a Cristo, al Señor Jesucristo, como el siervo de Dios. Y cuando usted quiera saber lo que dice la Biblia, tiene que mirar la Biblia con toda libertad y tranquilidad. Y acá dice Marcos en el primer capítulo y primer versículo, ¿de qué va a hablar? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Jesús, el Salvador. Hoy nuestro hermano Josué, si usted no ha podido venir o no llega a tiempo o por ninguna manera puede llegar a la escuela dominical, tome la escuela dominical de hoy. Vea los nombres del Señor Jesús. Tómelo tal vez en fragmentos, en pedacitos. Tómelo. Está siendo hermoso este tiempo de aprender. Y acá vuelvo porque hablaba acerca de Cristo. Dice que Él es el Salvador. Y luego va a presentar y habla el Evangelio, la buena noticia acerca de que Cristo vino para salvar a los pecadores. El versículo que hemos tomado como clave de Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Cristo, vino para servir, no para ser servido. Es muy interesante porque dice que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios mismo, viene para servir al hombre, sí, para servir y dar su vida en rescate por muchos, entregar su vida con muerte en la cruz para salvarle a usted y a mí, para salvar a los pecadores. Y Pablo tiene esas palabras que dice: de los pecadores yo soy el primero de los pecadores. Y yo creo que no estoy muy lejos de eso, hermano. Y este siervo que se sigue presentando va a mostrar ahí cómo hace las cosas. La Biblia dice, nosotros vimos en el primer capítulo ahí la presentación del siervo. ¿Quién es? El Salvador. El propósito: vino para salvar. Y acá, querido hermano, vamos a ver el ministerio del siervo.
¿Cómo sirve Cristo? ¿Cómo hace las cosas? Cuando nosotros leíamos los versículos anteriores, decía que el Señor Jesús comenzaba a hablar y ellos decían que Cristo enseña como quien tiene autoridad, no como los otros, no como los fariseos. Y Cristo va a demostrar esa autoridad. Él la demuestra sobre la enfermedad, sanando personas. La demuestra sobre los demonios, echando fuera demonios, espíritus inmundos fuera. Así es como lo hacía Jesús. Esa era la forma. Y yo, como le digo, lo dije el otro día en el curso de hermenéutica, hice la tarea. Cuando usted mira el capítulo 1, 3 veces habla que él echó fuera demonios y otras 3 veces que eran espíritus inmundos, que eran echados fuera. Entonces, claramente en el ministerio del Señor Jesús iba a haber esta oposición del diablo. Recuerde que ahí no andaba el diablo con un tenedor gigante, alas y andaba picoteando a la gente. No es esa la idea. No es esa la idea. Era una obra diabólica, pero sí clara. Se manifestaban los espíritus inmundos. Pero el Señor, que tiene autoridad, los echaba fuera. ¿Por qué? Porque Él es el santo de los santos. Y Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Y en este ministerio que Él va a hacer, en este servicio, el Hijo del Hombre que vino para servir y no para ser servido, va a hacer un ministerio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sirve Cristo? ¿Cómo hace su servicio Cristo? Mire, yo quiero pedir 2 cosas. Si usted está sirviendo en algún área de ministerio de la iglesia, cualquiera. Si usted vino el domingo, nos quedamos acá, no sé si se dio cuenta que está todo más blanquito, pintamos la iglesia, limpiamos los asientitos. Si usted pudo venir a servir o no pudo venir a servir. Si usted está en el ministerio de mujeres, de hombres, de niños, y le toca limpiar, le toca hacer algo, le toca enseñar, o está en el coro, o está en la administración de los bienes que Dios nos ha dado, o le toca tocar, cantar. En el ministerio que esté, acá hay ejemplos del ministerio de Cristo. ¿Cómo sirve Cristo? Pero también hay un ejemplo para nosotros. ¿Cómo sirve Cristo a las personas? Y eso es lo que vamos a ver. Marcos 1:35. El ministerio del siervo. ¿Cómo hace su ministerio Cristo, el siervo de Dios? Y dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en Galilea y echaba fuera demonios. ¿Ve? Otra vez lo va a recalcar. El ministerio de Cristo está marcado por la oposición del diablo. Entonces vamos a hacernos esa pregunta: Señor, ¿qué tenemos para aprender para nosotros en nuestra vida hoy? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, guíenos en este tiempo del estudio de su palabra. Señor, ayúdenos a aprender. Pero también, Señor, hay hermanas, hermanos, personas que están hoy día acá, que tienen necesidad en su corazón. Señor, esta semana escuchaba su palabra y mi corazón le necesitaba tanto, Señor. Yo necesitaba tanto escuchar estas palabras. Señor, permítanos oír su palabra y llegue a nuestros corazones. En su nombre oramos. Amén. Esto nos va a hablar del trato que el Señor Jesús tenía. Y usted puede ver acá cómo Cristo trata con las personas. Eso es importante para que usted pueda pensar cómo Cristo trata conmigo. Entonces vemos ahí que dice: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto y allí oraba. Mire, claramente acá Cristo hace su ministerio, su servicio. Él sirve a las personas. Va a hacer muchas cosas. Pero ¿cómo hace Cristo? Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, ¿qué hacía? Oraba. ¿Sabe? Acá es claro que la prioridad en el ministerio, la forma de servir, era la oración. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo aprendió la obediencia. ¿Cómo? Al tomar forma de hombre.
y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo iba a ser Cristo para todo su transitar en la tierra? Orando. ¿Cómo iba a ser cuando iba a servir? Orando. Si usted ve algunos pasajes en la Biblia, dice que Él sale de ser bautizado y oraba. Cuando usted ve los milagros de Cristo, hay un milagro que aparece en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000. Todos los pasajes dicen que el Señor Jesús oraba, daba gracias a Dios. Y vas a ver al Señor Jesucristo orando, habla y mostrando esa relación que había padre-hijo. Él va a orar. Él va a mostrar la oración, va a reflejar la oración. A él le van a decir, Señor, enséñanos a orar. Y a veces, no sé qué nos pasa a nosotros, que nos quedamos casi siempre con la parte negativa. No hay que orar como los que... Eso ya lo dijo Cristo, hermano. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que aman ser vistos. Pero Él va a enseñar cómo orar. Entra a tu pieza, cierra la puerta y estando ahí en el silencio, ore al Señor, porque tu Padre que ve en lo secreto. Mira, hermano, el secreto de la vida es el secreto de la oración. Es orar. Muchas veces hemos hablado, ¿quieres avergonzar a alguien o que alguien sienta vergüenza? O los predicadores cuando hablan, siempre hablan que les falta oración. Y nos damos vuelta y lo entendemos y lo reconocemos y lo hablamos. Pero el punto no es cuánto reconocemos que nos falta. Hay que darse cuenta que nos falta oración. Pero ¿cuál es el punto? Que necesitamos la oración. Debemos orar al Señor, hablar con Dios. Cuando usted toma un libro de discipulado, uno de los pasos que habla, o los materiales que hablan del discipulado, o cuando alguien quiere tomar un tema acerca de crecer, te va a decir que debemos orar. Querido hermano, ¿es la oración parte de su vida? El siervo de Dios, el Hijo de Dios, va a enfrentar la cruz y va a orar en el huerto de Getsemaní. Y era tan fuerte el momento que él tenía sudor, y dice el escritor bíblico, que parecían gotas de sangre. ¿Y él qué hace? Ora al Señor. Habla con el Padre. Él está en la cruz y dice, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Testelestai, consumado es. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿qué es el mensaje acá? ¿Cómo va a ser el siervo, su ministerio? ¿Qué va a ser marcante en toda su vida? La oración. Hermano, nuestra vida es debilitada sin oración. Nuestros ministerios no crecen sin oración. Si hay algo que nosotros debemos incorporar más fuertemente en nuestros ministerios, no es la planificación, es la oración. Hermano, me gusta planificar, me gusta organizar. ¿Sabe qué? Si hay algo que me cuesta a mí es ver cuando las cosas no están planificadas. Y a veces tengo que elegir entre lo planificado y lo organizado, decir, bueno, voy a disfrutar del momento. Vamos a seguir adelante. Listo, no importa. Tenemos todos los medios para planificar y organizar. Y no planificamos y organizamos poco. Pero ¿sabe cuál es nuestra debilidad mayor sobre eso? La oración. Tenemos una reunión de planificación, tenemos una reunión de liderazgo, una reunión de hombres que están sirviendo, de mujeres hermanas. Hablamos 50 minutos y oramos 3, 5, 10. Por eso cuando nosotros tenemos nuestra reunión de oración y nuestro tiempo los días miércoles, se gasta un tiempo especial para orar. Y entre que la gente comparte y oramos, a veces tenemos 30, 40 minutos porque queremos dedicar tiempo a la oración. Hermano querido, Cristo hace su ministerio priorizando la oración, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Así es como lo hace. Iba a un lugar desierto y allí oraba.
El Señor, es claro que el Señor separaba el tiempo para hablar con Dios. Y nosotros no tenemos tiempo para hablar con Dios. Podemos poner el reloj antes porque hay que llegar antes. Podemos poner el reloj antes porque tenemos que ir al aeropuerto o porque tenemos que hacer algo importante y sabemos que el taco nos mata. No, hay mucho taco, entonces yo llego antes. Hermano, hermana, y cada persona de la iglesia y todos los que están sirviendo, separe su tiempo de oración. Separe su tiempo para orar. Ore al Señor. Es parte de la vida del creyente. Cuando nosotros leemos la Biblia o miramos los versículos acá, dice, por ejemplo, que el Señor Jesucristo eligió a los 12. ¿Y qué hizo antes de elegir a los 12? Pasó toda la noche orando. ¿Será que Cristo se iba a equivocar? A lo mejor oró poco, por eso estuvo Judas entre medio. No. Es claro que el Señor en cada paso que da, mire ahí su Biblia, vea el capítulo 3, versículo 21. Cuando le oyeron los suyos vinieron para prenderle, Lucas 3:21, Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y si usted adelanta un poquito, capítulo 6, versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermano, volvamos al libro de Marcos. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros oremos más? ¿Qué tiene que suceder para que oremos más? Querida hermana, querido hermano, necesitamos orar. Los grandes fracasos en nuestra vida espiritual, en la pérdida de nuestra santidad, en caer en pecado, en errores pecaminosos, en horrores pecaminosos, en pecados en nuestra vida, es por la falta de oración. A veces nosotros le agregamos, Señor, me gusta esta persona, tic, 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 y le agregamos sal de oración. No es así, hermano. ¿Sabe? Escuchaba a un hombre que se dedica a administrar, es un administrador en una empresa. Dice, todos los días oro para que Dios me dé sabiduría. ¿En qué? En el trabajo. Y cuando se lo compartía a alguien, ¿sabe qué me dijo esa persona? ¿Cómo? Va a orar por... ¿Usted cree que un hermano albañil o pintor de nuestra iglesia que está arriba de un andamio trabajando no necesita orar? Los hermanos acá que trabajan en administración y rendición de cuentas no necesitan orar. ¿Usted cree que el cuidado de su vida y de su familia no necesita oración? ¿Que no debemos pedir al Señor por nuestras familias? El Señor Jesús ora por sus discípulos y dice, Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo orando por sus discípulos y nosotros, que te vaya bien. Ora por tus hijos, hermanos. Estuvimos nosotros en la reunión, en el retiro de hombres en Rancagua. ¿Te acuerdas lo que dijo el pastor? Dobla las rodillas por tus hijos. Dobla las rodillas por tus hijos. Ora por tus hijos. Porque puede pasar un día que tus hijos te hagan caer de rodillas. Hermano, oremos. Hay muchos ataques inconvenientes a nuestros hijos. Querido hermano, ora por tus hijos. Muéstrales a Cristo en la casa. Lo que tenemos acá atrás en este ratito es
un hermano, una hermana, una maestra, un maestro enseñando la Biblia. Pero ¿quién tiene que enseñarle la Biblia a tus hijos? ¿Quién tiene que orar por tus hijos? Si es tan necesario, ¿por qué no lo hacemos? Hermano, no tenemos excusa para no orar. Orar. Y así lo hacía en oración. Cada día. Y dice ahí el pasaje siguiendo, y le buscó Simón. Y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Pero si el Señor vino para servir y tenían que estar en medio de la gente, ¿qué estaba haciendo? El concepto de 24/7. Yo a veces difiero un poquito con eso. Yo estoy 24/7 y la verdad no es tan así. Debe haber algunos que están full 24/7. Pero si tú estás 24/7 y no puedes conectarte con Dios, tal vez estás 24/7 desconectado con Dios. Y Cristo, en medio de tantas cosas para hacer, había oposición del diablo, habían personas enfermas, había necesidad. ¿Y qué hacía Cristo? Oraba. Y va Pedro y le dice, Señor, es urgente, la gente tiene necesidad, hay necesidad. ¿Y Cristo qué hace? Ora. Señor, está el ataque del diablo. ¿Y Cristo qué hace? Ora. Señor, tenemos que elegir las personas para el ministerio, los discípulos. ¿Y Cristo qué hace? Ora. Señor, los alimentos. ¿Y Cristo qué hace? Ora. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que debemos continuar? El Señor se va a encargar. Que no necesitamos orar. Y nosotros no decimos no necesitamos orar. Pero la pregunta es sencilla. ¿Usted para orar? ¿Se detiene a orar? ¿Conversa en el día con el Señor? Hermana, hermano, mire sus conflictos, mire sus luchas, mire su fracaso, mire su dolor. ¿No necesita orar? Si estoy con un problema de depresión, si estoy tomando un medicamento, si vienen los ataques ahí a la mente y estoy rumiando, ¿no voy a parar a orar? Ojo, hermano, estoy diciendo, algunos dicen, no oraste, es pecador. Hay veces que no vas a tener ganas de orar, va a pasar. Pero la oración no es por ganas, es por necesidad. Necesito a mi Señor. Hermana, hermano, no es fórmula, es forma. Oración en la vida. Y Él, para hacer el ministerio, ora. Cuando todos le buscan, mire, a veces nosotros nos confundimos entre las cosas urgentes, hay que correr para allá, hay que correr para allá, hay que correr para allá. Juan 6:36 es interesantísimo. El Señor Jesucristo está haciendo su ministerio. Juan, el escritor, es selectivo, sacando partes de la vivencia del Señor Jesús y dejándolas marcadas ahí. Y Juan 6:36 dice que llegan ellos y le dicen, Señor, todos te buscan. Otros le preguntan, ¿dónde estabas, Señor? Nosotros te estamos buscando, Señor, ¿dónde estabas? Y Jesús les dice, ustedes me buscan, ¿me buscáis? No me buscáis por mí, por la palabra, porque quieren estar conmigo. Me buscáis porque visteis los milagros. Me buscan porque necesitan un milagro o comida. Necesitan pan o que los sane. La Biblia dice que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Siempre puedes venir al Señor con tu necesidad, con tu dolor, con tus problemas. Pero que no nos llegue a pasar de buscar al Señor porque necesitamos algo. Con la idea de la lámpara de Aladino. Entonces yo voy, Señor, un deseo, necesito. Vamos por relación, por comunión. El salmista lo dice. Mi alma tiene sed de ti, Señor. No va a satisfacerte nada. Mira, si Cristo no te llena, vas a buscar llenar los espacios de tu vida con algo, con alguien.
El único que llena nuestras vidas es el Señor. Dice el versículo 38, y Él le dijo, vamos a los lugares vecinos. No, Él le dice, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí. Porque para esto he venido. Está en la prioridad de Cristo la oración. Está en la prioridad del Señor la oración. Es prioritario para él la oración, pero también es las personas. Y también es la predicación para todos los que hacemos ministerio. Todo el que hace cualquier acto de servicio en la iglesia. El ministerio son personas. Es servir a los otros. Entonces Cristo ora, se preocupa de la necesidad de las personas y Cristo predica el Evangelio. Vine para eso. Debo llevar el mensaje. Llevar el mensaje es lo que hace cada hijo de Dios. Hermana querida, hermano querido, eso es lo que tenemos que hacer. Ahí están las prioridades bien claras del Señor. Y echaba fuera demonios. ¿Por qué? ¿Se acuerda del pasaje que leímos de 1 Juan, capítulo 3, versículo 8? 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice claramente lo que vino a hacer el Señor. Para esto vine, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo claramente en su forma de servicio, obra, suple la necesidad de las personas, predica el Evangelio. Eso tiene que ser parte de tu ministerio. Si tú estás en un ministerio, en un área de servicio, y no hay eso, algo falta. Eso era parte de la vida del Señor. Y ahí dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Querido hermano, no hay obra diabólica que el diablo no pueda deshacer. Cualquier tipo de presión o de opresión o de pensamiento que venga, Cristo vino para sacar, erradicar, volar eso de tu vida. Así es como Cristo hacía el ministerio. Ahora, vamos a ver una parte práctica. Me encanta este pasaje que viene, porque dice, capítulo 1 de Marcos, versículo 40, vino a un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. No puse hoy el temporizador. ¿Cuánto tiempo tengo, mi hermana? Pues está ahí en rojito ya, ¿no? ¿No? No me digan que sigan nomás, ustedes saben, ¿ah? Después. Bueno, mientras ahí me dicen el tiempo, ahí dice, Cristo hace su ministerio con la prioridad de la oración. La prioridad son las personas, la prioridad es predicar. Pero ¿cómo desarrolla ese ministerio? Él hace un ministerio de misericordia. Ahora, el pasaje de Mateo cita este mismo pasaje, esta misma situación, después que Jesús estuvo en el monte dando las bienaventuranzas, dio toda la bienaventuranza y dice que viene bajando el Señor y sale un leproso. Acá el relato más extenso que tenemos es el de Marco, el que más detalle nos da. Vino a él un leproso. ¿De dónde venía? ¿Cuándo vino? Mire, yo me encontré con una sorpresa de estudiar este pasaje. Hay un montón de gente que empieza a especular y seguramente pasó esto. Y en ese tiempo los leprosos vivían esto y un montón de cosas que no dice el pasaje. Bueno, yo hoy, que a mí me gusta estudiar a veces cosas extra bíblicas, hoy no lo voy a hacer. Vamos a ir a qué dice el pasaje. ¿Y qué dice la Biblia de los leprosos? Primero, si usted quiere saber algo de los leprosos, puede ir a la Biblia y leer el libro de Números o el libro de Levítico. Claramente dice que era la forma en la que se trataba la lepra.
Bueno, hay una lepra que hay un tipo de lepra hoy día. Este tipo de lepra que está acá relatado, cuando usted ve ahí en Levíticos capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 de Levítico, yo le voy a dar un pequeño panorama. Primero, el libro de Levítico está hablando de la purificación, cómo se tienen que purificar las personas y mantenerse puro siguiendo los preceptos de la ley. Y va a decir cómo tiene que ser cada proceso. Y en medio de ese contexto de purificación, de limpieza, de no contaminarse, aparece la lepra. El sacerdote tenía que mirar si había un leproso. Y si había una persona, había un proceso. Él miraba, identificaba qué era, qué tipo de lepra era, y le decía a la persona lo que tenía que hacer. Si era claro que la persona tenía lepra, primero tenía que irse del lugar. No podía contaminar más gente. Segundo, tenía que a propósito tomar su ropa y romperla, rota, como una capa toda rota. Si tenía lepra y él iba a pasar por cualquier lugar, por cualquier campo, él no tenía que decir, viene un leproso, viene un leproso. Él tenía que decir, inmundo, inmundo. Ahora, ¿se imagina lo que es una persona con lepra? Hay tipos de lepra que se caen las partes que son como, que están alejadas del cuerpo, como la puntita de la nariz, las orejas, las falanges. Hay tipos de lepra en la que la carne se empieza, no hay irrigación sanguínea, y aparte donde se cae hay otras partes donde la carne se va corrompiendo, se va pudriendo y sale un olor feo. Entonces, ¿se imagina un leproso o alguien que se contagió de la lepra? Ahora, para ser sanado, una persona que era sanada de la lepra, volvía el sacerdote, observaba todo y le decía, bueno, tienes que ir y afeitarte, tienes que ir y lavarte. Después la persona venía y se hacía un sacrificio de sangre y después se bañaba en aceite y se presentaba a la persona limpia. Pero antes tenía que entregar un sacrificio por los pecados. En el contexto del libro de Levítico, habla de que había que presentar una ofrenda por el pecado. Es atribuido o relacionado a personas que se habían involucrado en pecados. Era una consecuencia de pecado. No estoy diciendo con esto que cualquier leproso, o si alguien, usted se entera que alguien tiene lepra, hizo algo pecaminoso. Pero acá está ligado en ese concepto porque había que entregar un sacrificio por los pecados. Es interesante ver todo esto. Imagínese el leproso lejos, aislado. ¿Quién iba a tocar un leproso? De hecho, la ley decía que no se podía tocar. Y tenías que ir diciendo de ti mismo, inmundo, inmundo. Imagínese la cabeza de esa persona. ¿Y con quién hablaba? Algunos, de acuerdo a algunos historiadores, se juntaban en alguna cueva. Y entre ellos se atendían. Alguien a veces que tenía algo de compasión por ellos le dejaba en algún campo, en algún lugar comida, si no la agarraba algún animal. Y ahí traían y trataban de comer. Y si alguno de ellos moría, bueno, había que hacer un hoyito y taparlo. O sea, soledad, muerte, abandono. Imagínense cómo estaban estas personas. Ahora, le quiero agregar algo. En el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, ¿sabe usted de alguien que tuvo lepra y se sanó? María. Ahora, ¿por qué tuvo lepra? Habló mal y murmuró de Moisés. Y Dios defendiendo a Moisés, Dios iba a hacer un castigo y tiene que intervenir Moisés. Y por misericordia, lepra, ¡pum!, brotó. Era consecuencia de pecado. No se hablaba mal de los siervos de Dios. Hermano, no estoy diciendo que usted habla mal de mí, le va a dar lepra, no. Pero no se habla mal de los siervos. Eso es murmuración. Pero volvemos ahí. ¿Y tenemos algún otro ejemplo de un judío que se sanó de lepra?
No tenían ninguno. No había una persona que ellos pudieran decir. Imagínate en ese contexto. Había gente que se acercaba a Jesús y conocía todo el Antiguo Testamento. Al mirar, ¿se podía sanar el leproso? Imposible. Imposible. Y la única forma que hubo fue en el tiempo de Moisés, una persona. Hay otro ejemplo, en el tiempo de Elías y Eliseo. Naamán el sirio. Que Dios por misericordia lo sana a Naamán. Me encantaría tocar esa historia, pero no me va a quedar tiempo. Pero no había más. No había forma de decir, no, si tengo lepra, no importa. Entonces, con todo eso, el judío, el que estaba ahí, ve el leproso, escucha inmundo, inmundo y ¡bum! A correr. Pero esta es una instancia distinta. Acá está el Santo de los Santos, el Señor. El Señor está presente en medio de ellos. Y mire, el leproso debía ir donde el sacerdote, debía ser diagnosticado y evaluado, debía aislarse, debía vestirse de ropas rasgadas, nunca más podía acercarse a la gente. Y si había una palabra que tenía que salir de él, inmundo, inmundo. Y se lo voy a leer, dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, esbozando pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Esa era la realidad de este hombre. Increíblemente, y algún detalle, por ejemplo, el sacerdote no lo podía sanar. Entonces, ¿qué esperanza había para un leproso? Ninguna. Pero acá llega este hombre, sin oportunidades, sin esperanza, con una condena social terrible, con un rechazo terrible, abandonado por todos, menos por el Salvador. Llega donde el Señor, y osado el leproso, porque él no podía acercarse, pero va al Señor, y ahí dice la palabra de Dios. Mire, leamos el pasaje. Nos relata Marcos con mucho detalle. Vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla. Marcos no está diciendo, aunque nosotros lo tenemos así, bueno, vino rogándole e hincando la rodilla. ¿Qué hace el leproso? ¿Hace esto? No, hermano. Él dobla las rodillas y se tira de guata. Literal. Tirado en el piso, rogándole. Él viene donde el Señor y le ruega. Se echa sobre su estómago, rogándole, hincando la rodilla. Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, no hay esperanza. Pero Señor, si tú quieres, yo confío que puedo ser limpio. Ellos tenían prohibido postrarse donde cualquier imagen, donde cualquier ser humano, delante de cualquier persona. Pero él se postra ante el Señor. Él entiende delante de quién está y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cristo ya había mostrado que Él tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire, me encantaría contarle la historia de Chosen, que vino una persona y escuchó y vio y dice, tal vez puede y trae, pero no está en la Biblia. Lo que la Biblia sí nos dice, que esa persona aparece de la soledad con todo este contexto y va donde el Salvador. Si quieres, puedes limpiarme. A mí me llama la atención que él ruega, hinca la rodilla, se inclina sobre su estómago, se postra solamente ante Dios. Si quieres, puedes. Como le digo, leyendo de este libro, hay gente que dice, si quieres, puedes, tal vez Cristo no quería porque un leproso no podía venir, entonces Cristo le rechazó. Mentira, son todas especulaciones. Dice ahí la palabra de Dios que Cristo, mire cómo obra Cristo y Jesús, teniendo misericordia. Pero era el leproso, estaba así por su pecado. Uno podría decir, yo creo que si yo hubiese estado ahí, hermano,
Hubiese dicho, ¿cómo se acerca este gallo? Mira, si sabe que no tiene que venir así. Y yo que soy rápido para hablar, por algo está así. Por algo está así. Algo habrá hecho. Y mi Señor es diferente. Es tan diferente a como soy yo, que dice la propia palabra de Dios. Y Jesús, teniendo misericordia. Cristo no tuvo lástima. Teniendo misericordia, se revolvieron sus entrañas. Desde adentro los movió. Nosotros usamos, cuando vemos alguna situación difícil, dice que como que te duele la guarda, como que salió del estómago o algo. Pero acá la expresión es muy parecida. Cristo desde adentro tuvo misericordia. Miseria y cordia. Cristo ve al miserable, ve la miseria y eso lo mueve. La necesidad de esa persona movió al Señor Jesús, al Dios del universo, teniendo misericordia. Extiende la mano. No tenía que tocarlo, pero el Santo de los Santos toca y hace puro. Extendió la mano y le tocó. Cristo no se alejó. Cristo obra en misericordia. Cristo no está lejos. Este es un mensaje tremendo, hermano. Porque si la ley decía que había un proceso y si no, no era sano, Cristo da un mensaje tremendo. ¿Qué pasa si hay una persona terrible, que ha pasado cosas terribles, que está en la inmundicia, que está desechado, que tiene una carga, una presión terrible sobre su vida? ¿Puede venir a Cristo? Sí. Nosotros vamos donde tantas personas. ¿Se imagina si alguien lo hubiese encontrado leproso? ¿Sabes qué? Tú tendrías que ir al psiquiatra, porque eso que estás pensando, mejor él te va a dar unos remedios. No, yo tengo una solución. Yo tengo un terapeuta, 15 años que estoy con él. Me enseñó a no rumiar. Eso de que inmundo, él te lo va a sacar. No, ¿sabes que tendríamos que hacer un arreglo? Te vamos a peinar un poquito y algo para que no se vea tanto. Menos mal que no estaba en este tiempo. Pero supo dónde ir. Con su dolor, con su carga. ¿Sabes dónde fue? A Cristo. ¿Quién más? ¿Quién entiende el dolor más que Cristo? El Salvador. Y va a Cristo. Y Cristo se acerca, extiende su mano y lo toca. ¿Te imaginas cuántos años tendrá? ¿Habrá tenido 30 años? 40, sin que nadie lo toque, y el primero que lo toca es el Salvador del mundo. Querido hermano, si tú viniste de una vida pecaminosa y el Señor llegó a tu vida y tocó tu vida y te salvó, te limpió los pecados, tú puedes entender lo que es el toque del Maestro. Si tú estás pasando tal vez algo parecido como Él, y en tu mente y en tu vida hay un montón de rechazo, de cosas que hicieron, de cosas que te dijeron, ven a Cristo, deja que Él sane y restaure tu alma. En este pasaje es increíble porque debía ofrecer un sacrificio por los pecados. ¿Sabe qué? Cristo ofreció el sacrificio perfecto por los pecados. No importa qué pecado cargas. No estoy diciendo que no importa que peques. No, a pesar de cualquier pecado, Cristo es el único capaz de limpiarlo. No te atormentes más por pecados. Y si hubiese, te imaginas el leproso, si no me hubiese acercado, si no hubiese ido, ¿quién me mandó a meterme con los leprosos ahí? Por eso me contagié. ¿Por qué pequé, Señor? ¿Sabes lo que hace Él? Señor, si tú quieres, puedes. El diablo es un especialista en atormentarte. Camina con Cristo. Acércate al Señor. El sumo sacerdote o el sacerdote no lo podía limpiar, pero acá Cristo lo limpia. Le da sanidad.
Jesús, teniendo misericordia, es movido por la compasión. Misericordia, y habla de esa emoción del corazón y del alma, ternura de corazón. Cristo obra en misericordia, es movido por la misericordia. Hay otros pasajes en la Biblia que dice que Cristo, Mateo 9, dice que Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí mismo Marcos capítulo 6, versículo 34, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Cristo es un Dios compasivo. Cristo obra en misericordia. Cristo ve el pecado, no lo tolera, no dice no importa, juzga el pecado, pero Él tiene misericordia. Y hay gente que va diciendo y mostrando un Cristo que no tiene misericordia. Un Dios que si quiere lo hace y si no, no tiene misericordia nomás. No presenta la Biblia así al Señor. Y le tocó. Ahora, ¿entiende? Cristo se acerca y lo toca. No le dijo se limpio primero. Todas esas cosas que va a hacer, Cristo no lo hace. Cristo toca, sana, transforma y restaura. Esa es la obra de Cristo. Cristo toca tu alma, sana y restaura. Si hay algo, deja que Cristo obre en tu vida. Y le dijo: quiero ser limpio, quiero que seas purificado. Me gustaría, hermano, que examinemos si estás en un ministerio, si el ministerio que haces, si el servicio que abre, si lo que te toca hacer para el Señor, lo haces con oración, con prioridad en las personas y con un servicio incondicional de entrega. Pero me gustaría también que nos examinemos. Me gustaría hacer un examen de misericordia. No sé cómo decirlo, ¿ah? Pero ¿cómo estamos misericordiosamente hablando? ¿Cómo tratamos con los demás? ¿Tenemos misericordia del que no conoce a Cristo? Recuerden, no lástima, se te mueve algo. ¿O es más el miedo, el que sepan, el que vean? ¿Hay misericordia? Sí, hay misericordia. Pero estoy apurado, estoy trabajando, no tengo tiempo, no puedo. ¿Cómo está tu examen de misericordia? Él le dice al leproso: mira, no, ve y presenta al sacerdote la ofrenda. Ve al sacerdote, presenta la ofrenda, el sacerdote va a evaluar y va a decir: ¿quién hizo esto? Pero el leproso no aguantó, fue a publicarle a todos: el Señor me sanó, el Señor me sanó, el Señor tuvo misericordia de mí. Hermano, fuiste salvo, fuiste limpiado por la sangre de Cristo. ¿No deberíamos correr a llevarle a la gente el Evangelio? ¿No debiese salir primero el mensaje del Evangelio? Cristo tuvo un ministerio de misericordia. Quiero dejarte algunas cositas. Efesios capítulo 6, versículo 18, 19, dice: orando todo tiempo. Por favor, quiero empezar por las familias. Papá, mamá, ora por tus hijos. Separa un tiempo. Salimos al parque, salimos a dar una vuelta, salimos al supermercado, salimos acá, salimos allá. Separa un tiempo de oración con tus hijos y por tus hijos. Ora. Oremos por nuestros hijos. No lo dejes. Anota una persona práctica, una persona. Señor, ten misericordia de esta persona que pueda escuchar el Evangelio. Dame la oportunidad de hablarle de ti. Haz un ministerio de misericordia.
Mira a Cristo como lo presenta la Biblia. El Dios misericordioso es el único que sana el alma destrozada, dolida, partida, o aunque sea el alma de un leproso. Tengo un ejemplo para tocar que me encanta. Y no sé por qué siempre, cuando me acuerdo de este ejemplo, me acuerdo del hermano César, cuando yo recién vine de Argentina. Si puedes poner mientras tanto ahí, Segunda Crónicas 26. Perdón, no es Segunda Crónica. Es Segunda Samuel 9:9. Y el relato es muy simple. Muestra al rey David. Y el rey David ha conquistado todo. Y Dios lo está bendiciendo y ya está cumpliendo su promesa. Para este momento él ya mató al gigante. Para este momento la gente ya cantó la canción. Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Para este tiempo David ya es rey, ya tiene todo. Y él se pregunta, y 2 Samuel 9:9, entonces el rey llamó a Siba. A ver, me parece que es un poquito más arriba en el pasaje. 2 Samuel 9. Porque hay un detalle que va a decir ahí. 9:1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y no me emociona por solo lo que estoy leyendo, porque hermano, si Dios no hubiese tenido misericordia de mi vida, yo no estaría acá. No fui nunca mejor que nadie, no fui elegido para las mejores cosas, jamás cuando había que postular a alguien iba a estar yo, y el Señor tuvo misericordia. Tenía tanta rebeldía en mi corazón y el Señor tuvo misericordia. El contexto que me rodeaba de quién es mi mamá y quién fue mi papá y su familia era un contexto terrible, y Dios tuvo misericordia. Veo la esposa que Dios me dio, los hijos, maravilloso tesoro que tengo, y veo la misericordia de Dios en mí. ¿Cómo, hermano, yo voy a seguir sin mirar a las demás personas, olvidándome de la misericordia del Señor? Hermano, yo quiero pedirles que seamos cristianos que tenemos misericordia, que obremos en misericordia, que la misericordia nos mueve, o que miramos nuestra vida y dejamos todo eso, no, porque mira lo que Dios, mira lo que a mí me pasó, que seguramente es cierto, pero quieres tener paz en tu corazón, mira la misericordia que Dios ha tenido con tu vida, a pesar de todo lo que tú y yo hemos hecho, porque éramos igual o peor que este leproso. Y el Señor tuvo igual misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Yo quiero animarte, hermano, a que obres en misericordia, a que disfrutes la misericordia, a que mires cuánta misericordia ha tenido el Señor con tu vida y obres de la misma manera. Oración, misericordia. Y el Señor Jesucristo dijo, misericordia quiero, no sacrificios. Eso es lo que el Señor espera de ti. Obra en misericordia. Y si tu corazón es atormentado, mira al cielo y da gracias al Señor, porque Él ha tenido misericordia. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad. Señor, tenemos su ejemplo de cómo usted servía y cómo obraba en misericordia. Padre bueno, Señor amado, necesitamos tanto la oración por nuestros hijos, nuestras familias, nuestras esposas, por nosotros mismos.
le necesitamos a usted. Señor, oro por nuestra iglesia. Guárdenos, Señor, del mal y del malo. Querido Señor, mirando cómo usted obró en misericordia, permítanos acercarnos, a parecernos a usted, obrando en misericordia. Señor, gracias. No puedo dejar esta oración sin agradecer por la misericordia que usted ha tenido con nosotros, por la misericordia que ha tenido conmigo, Señor. No lo merezco y usted ha tenido misericordia. Gracias, Señor. En su nombre oramos. Amén. Gracias, Julito.